Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Paranormal RD. Michael Monegro por acá, acompañado de Olga Almanzar en esta segunda entrega de este podcast, tratando de explicar o descubrir razones de muchos misterios que la ciencia no puede explicar y que se catalogan como paranormales. Bueno, pues ya en nuestro primer episodio hablamos de un tema que gustó muchísimo, que fue la reencarnación, que a propósito queremos agradecerles a las personas que comentaron, que se suscribieron en el canal. Usted también lo puede hacer haciendo clic en suscribirse, también puede recibir las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video, haciendo clic en la campanita y por supuesto dejarnos sus likes a nuestra cuenta. Y también si tienen una historia que compartir, a Paranormal RD, paranormal con doble A, paranormalrd@gmail, y ahí nos pueden contar sus historias, sugerir temas, darnos opiniones también, como han hecho varios de nuestros suscriptores, y así que podemos mantenernos en contacto por esa vía también. Olga, buenas tardes, saludos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia de este podcast, que me gustó mucho, Michael, una interpretación que dio uno de los primeros seguidores del proyecto del par anormal. Ah, sí, Me hubo alguien encantó. que me dijo que somos un par anormal. Un par sí. anormal, y me encantó esa forma como se interpretó. Y precisamente, como decía Michael, darle las gracias a toda esa gente que nos hizo comentarios positivos acerca del primer capítulo y decirles que se mantengan ahí, que compartan el link de la publicación cuando ya esté disponible para aquellas personas que ustedes entiendan le pueda interesar este tipo de contenidos. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que en cierta forma conecta con nuestro primer capítulo de reencarnación. Sin embargo, esto abre una serie de posibilidades de un evento que ha vivido mucha gente, un evento ampliamente investigado. La ciencia tiene una postura, los creyentes tienen otra, y los que han experimentado este tipo de fenómenos pues tienen también una postura en relación a este tema, que es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, como llama la gente, las visitas al cielo, ¿no? La gente que va al cielo y que vuelve. Pero que no es simplemente como un cuento, como dicen por ahí, un cuento chino, sino que hay personas, no sé si han podido ver algunas películas incluso que han detallado este tipo de situaciones, en donde alguien tiene un accidente, le pasa algo por alguna enfermedad y es declarado clínicamente muerto, y esa persona permanece como etiquetada como muerta por varios minutos. Y luego, de buenas a primeras, esta persona despierta por alguna razón, y con mucha frecuencia estas personas que experimentan esa muerte clínica pues tienen una narrativa muy particular, hacen unas historias muy específicas de cómo fue ese proceso, de lo que pasaba en su conciencia durante ese tiempo en el que estaba ante la vista de los hombres y de la medicina muerto. Sí, hay casos de días en coma también, que Así no es. necesariamente son personas que perdieron la vida en un accidente o en un hecho específico, son personas también que les inducen el coma, y de hecho tengo un caso para contarte ya más adelante sobre eso en específico, pero son varias las experiencias y de diferentes tipos, porque como hablábamos antes de venir, están las experiencias compartidas, que no solamente las viven las personas en carne propia o en alma propia, sino que también la comparten con otras personas. Y también algo que en Dominicana llamamos el desandar, cuando alguien está despidiéndose antes de fallecer, pues eso es otro tema también que está relacionado con esto, porque lo de las experiencias cercanas a la muerte son personas que momentos antes de morir o cuando están muy graves ya, pues presentan esta situación, pero en el caso de cuando la gente dice en Dominicana que es desandar, pues ya se trata de alguien que está rondando, está visitando su espíritu a otras personas para despedirse.
y para decir adiós, un adiós definitivo, porque ella sabe que se va. Y eso tiene un nombre. Científicamente o no científicamente, de manera formal se le conoce como bilocación. Una persona que tiene una capacidad por alguna razón de ser vista en dos lugares distintos. Sí. Por ejemplo, hay personas de estos beatos y santos de la Iglesia Católica que en ocasiones, cuando se está haciendo ese estudio para canonizarlos, para volverlos santos, se hace una investigación, se forman dos bandos, un abogado en contra para desacreditar a esa persona y un abogado a favor que va a recopilar toda la información disponible para beatificarlo. Y este tipo de personas... Ahí está el abogado del diablo. El abogado del diablo, de ahí nace la frase. Entonces, este tipo de personas tienden como a investigar este tipo de fenómenos en esos casos, que es la bilocación. Y esa bilocación de una persona que quizás está Michael aquí conmigo, pero resulta que a esta misma hora alguien lo vio en otro sitio. En Jimaní, por ejemplo. En Jimaní. Sí. Pues la gente dice, no, fulano está desandando. Es lo que los dominicanos conocemos como que alguien está desandando. Y esto es uno de los fenómenos que se da con frecuencia en estos casos de personas que tienen una ECM o experiencia cercana a la muerte, también se le conoce como ECM, y es precisamente porque cuando uno se plantea cuestiones como estas, uno dice, pero ok, nosotros somos materia, tenemos un estado físico, pero además de eso está establecido que somos espíritu, que somos alma y que somos conciencia. La pregunta que uno se hace ante estos casos es, ¿la materia, la conciencia puede trascender la materia? ¿Podemos seguir existiendo sin este vehículo que es el cuerpo físico? Y en ese sentido, si estamos en un umbral donde podemos estar pasando de esta vida física a una vida espiritual, podemos tener registros de lo que pasa en ese momento y qué pasa en ese momento. En ese caso, particularmente entiendo que como el cuerpo es solo el vehículo, y de hecho te voy a hablar de un caso que alguien me contó con muchos detalles, de que el cuerpo es solo el vehículo, entonces la conciencia viene adherida al alma. Entonces tiene bastante sentido pensarlo desde ese punto de vista. Y añadiendo un poco más a lo que me decías, yo creo que también para tú ver a esas personas que, como decimos aquí, que están desandando, creo que se necesita cierta capacidad. Y lo digo por lo siguiente. En el episodio anterior hablábamos de las almas más desarrolladas, de esas personas más evolucionadas y que por tanto tienen una sensibilidad extra, ¿no? Que no tiene la persona común. Y creo que esas personas son las que pueden ver a esas almas que están desandando, que pueden ver cosas que tal vez nosotros no vemos, que su cerebro tal vez es capaz de asimilar o de interpretar ciertas cosas que nosotros no podemos. Entonces, te voy a poner algunos casos en un ratito sobre eso, pero recuerda, vimos el video de un guardia de seguridad en Colombia. En Colombia, sí. De hecho, he visto 2 videos en Colombia que son impresionantes. Sí, que es un guardia de seguridad grabado por una cámara de seguridad hablando con una persona. En un centro comercial. Sí, en un centro comercial grabado por una cámara de seguridad del centro. Y usted lo ve y se ve que está hablando con una persona. Se despide y todo. Y se ve bastante natural, se ve bastante orgánico. Se ve que no está fingiendo ni que está actuando, sino que está como hablando con una persona. Y cuando ven el video en la central de seguridad, le preguntan que con quién era que le estaba hablando. Y dice, no, pero con fulano que vino a saludarme hoy. Dice, no, pero nosotros nos llamaron que fulano murió esta mañana antes de que tú grabaras ese video. Entonces, él tuvo la facilidad de ver a esa persona y las cámaras no pudieron verlo, ni nadie más pudo verlo. Pero también yo creo que yo entiendo lo del tema de personas evolucionadas. Sí. De hecho, eso no tiene nada que ver con lo paranormal, en mi opinión. La evolución, si no es una ley, es una teoría que no ha sido probada, pero es una teoría ampliamente aceptada por el mundo científico. Se tiene mucha información acerca de cómo hemos evolucionado y de cómo va pasando el tiempo y perdemos capacidades y adquirimos capacidades. Es como que, por ejemplo, si antes tú tenías la capacidad de, por ejemplo, en los años
80 se tiene establecido que la gente era mucho más delgada, Sí. porque la alimentación era más natural, Más la saludable. gente comía en casa, tenía mejor peso, se movía. Resulta que con el desarrollo de las tecnologías la gente evolucionó a tener un cuerpo más obeso, a tener más obesidad a nivel mundial, porque la gente ahora tiene un control remoto, no tiene que pararse para hacer absolutamente nada, y la tecnología se ha orientado mucho en relación a la comodidad. O sea, la evolución está ahí. Tiene un impacto directo en la vida de la gente, en el cuerpo, en sus capacidades. Y yo creo que también tiene que ver la evolución del cerebro. Es un hecho conocidísimo que nuestro cerebro desde la prehistoria hasta la actualidad ha cambiado completamente. Y creo que hay personas que ese nivel de evolución que tú llamas, que se conoce como sensibilidad, creo que tiene que ver con que ese cerebro también ha evolucionado, pero como en la evolución no pasa todo de la noche a la mañana, existen esas personas que quizás puedan estar un poquito más adelante en relación a la sensibilidad de cosas que no necesariamente podemos ver, porque el ser humano está condicionado para creer solo en aquello que puede ver, y todo lo que trasciende a eso se llama fe. Es simplemente un salto al vacío de algo para lo cual no tenemos explicación. Pero también yo creo que tiene que ver con la vamos a decir, la voluntad expresa de eso que se manifiesta para que una persona específica la puede ver. Porque yo creo que el término desandar es más vinculado a esa persona que dice, fulano vino a despedirse de mí. Entonces existe una vinculación afectiva, emocional, que esa gente entiende que con ese vínculo que tenía con esa persona que tal vez está en una cama de hospital y se está muriendo, esa persona como no puede verlo y vamos a decir no quiere irse con eso pendiente, pues va a ese lugar y entonces se le presenta a esta persona y esta persona lo ve por eso, porque probablemente esa persona en ocasiones está con otras en su casa, en su día a día, y los otros no la ven. Entonces yo creo que ese término está vinculado también a ese sentimiento, a esa emotividad, a esa conexión emocional entre dos personas, y que esa persona que se va quiere despedirse de aquellas personas a quienes ama. Entonces es una discusión bastante interesante, porque cuando estas personas que están en cama, por ejemplo, que están muriendo, o estas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, finalmente trascienden a ese momento y se levantan, las cosas que cuentan son realmente impresionantes, que es de lo que esta noche queremos pues hablarles un poquito. Mira, quiero, antes de entrar con los casos, porque tú tienes uno y yo tengo otro, es bueno mencionar el caso del neurocirujano Eben Alexander de Estados Unidos. Ojo, que no es un señor y que no, neurocirujano un de Harvard. Bastante reputado, de Harvard. Él desde niño tenía cierta fe. Que no se graduó en la OIM, ¿verdad? No. Él tenía cierta fe desde niño porque su mamá lo llevaba siempre a la iglesia. Pero cuando empezó a estudiar neurocirugía, fue como un choque, fue como... Ok, ahora entonces la neurocirugía, la ciencia, la medicina me dice una cosa y mi fe cuando yo era niño me decía otra. Que ojo, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles para un ser humano, desprenderse de una fe heredada. Porque no importa que tú leas, que tú entiendas, que tú busques, si desde niño tú fuiste criado, llevado a iglesia, en el caso católico te bautizaste y todo eso, es muy difícil para cualquier ser humano desprenderse de eso que viene arrastrando de toda la vida, básicamente. Entonces, él, tratando de ser pues lo más objetivo posible, estudió su neurocirugía, y ahí pues el hombre fue bastante reputado, bastante respetado dentro de sus colegas. Y de buenas a primeras tiene un caso de meningitis, de una de las meningitis más graves que puede tener un ser humano. Y ahí entonces él se desconecta y se va a un túnel. Ese túnel que todo el mundo menciona, ese túnel oscuro. Y ahí empieza a ver cosas y a entender cosas. Porque aunque él dice que no fue necesariamente con Dios que se vio, sí entendió ciertas situaciones que se le presentaron, que él pudo observar dentro de ese túnel
en forma de lombriz de tierra, como él decía, que era como una especie de túnel circular y alargado. Y ahí entendió muchas cosas. Y tú tienes algo que decir sobre esto, pero antes de eso quiero unirlo con algo que me contó una persona que hizo el ritual de la ayahuasca. Ayahuasca. En Perú. La ayahuasca, le hizo en Iquitos, me parece. Para contextualizar, la ayahuasca es una preparación de hierbas, un bojuco, como dicen aquí, y algunas hojas que se utilizan como un ritual en algunas culturas antiguas y en Perú específicamente para inducir estados alterados de conciencia, pero que en realidad el significado cultural que tiene este ritual es de hacer que la gente entienda su camino. Si usted tiene algún tipo, por ejemplo, hay gente que lo utiliza como terapia para la depresión. Dice que es un viaje espiritual. Un viaje espiritual. Y esto es a través de esta toma. Sí. Que induce, es una droga es todo potentísima. Es todo un ritual, porque para tú hacer el ritual de la ayahuasca como debes hacerlo, debes ayunar por varios días, no por varios días, pero por pocos días, pero no haber comido carne roja preferiblemente, pero si no comes carne, pues mucho mejor. Y debe haber un chamán que te acompañe en el proceso. Y no es un tema de un día, te puedes pasar una semana, 10 días. Yo conocí una persona que hizo eso varias veces. Y de hecho, Will Smith ha dicho que ha hecho eso y aprendió bastante. Él cuenta, de hecho en Netflix hay un capítulo donde él le da una entrevista a David Letterman explicando la experiencia. Pero esta persona me contó que precisamente cuando fue a ese viaje, se encontró con Dios. Y a partir de esos viajes fue completamente una persona diferente, porque empezó a entender ciertos temas esenciales que tú tal vez por ti solo no puedes darte cuenta. Y encontrar el origen de muchas situaciones en tu vida, porque son viajes al pasado. Si quieres también viajes al futuro, pero sobre todo viajes al pasado para que tú entiendas el origen y la razón de muchas cosas y que en el presente tú puedas aceptarlo y que tengas una mejor vida a partir de ese momento. Entonces, te menciono eso porque una de las cosas que esa persona me dijo es que el cuerpo es un vehículo precisamente, que el cuerpo es lo que te lleva, pero lo que hace que tú hables, que tú pienses, que tú tengas conciencia, es precisamente ese espíritu que está contenido dentro de ese cuerpo. Y para darte paso a ti con lo de Ebbe Alexander, él también conoció otra persona que es psicólogo, especializado en drogas psicodélicas en Estados Unidos, que también lo hizo, el ritual de la ayahuasca, pero me dice que también, a pesar de que ha sido bastante criticado en Estados Unidos y se ve como una sustancia alucinógena cualquiera. Y que tiene peligro porque hay personas que tengan algún tipo de situación preexistente de salud que puede desembocar en algo realmente problemático. Pero él me dice precisamente que ya está siendo mucho más aceptada por la comunidad científica por los efectos que tiene, sobre todo psicológicos, porque un psicólogo lo que hace es que te escucha y que te lleva al origen de tus problemas. O sea, el psiquiatra te medica, pero el psicólogo te escucha, trata de que tú mismo encuentres la razón de tus problemas y eso es lo que hace precisamente la ayahuasca, que tú en un viaje interior pues puedas ver la razón de tu actualidad, ¿no? ¿Y por qué es tan importante ese caso que tú mencionabas de Eben Alexander? Miren, lo que pasa es que para definir primero los casos de experiencias cercanas a la muerte, se ha estudiado esto a nivel global y lo que se ha encontrado es que no importa la cultura a la que pertenezcas, no importa la religión que tú practiques, cuando una gente ha estado muerta clínicamente y luego ha despertado, ha tenido este relato, estas experiencias en donde dicen ver una luz, desprenderse de su propio cuerpo, poder mirar hacia abajo su cuerpo mientras está ahí acostado en una cama, en un accidente, en lo que sea, puede trasladarse a otros lugares, ver el movimiento en otros sitios en donde no se encuentra su cuerpo, entender la situación de que está pasando algo con su vida y luego comenzar a elevarse. Hay gente que casi en todos los casos está presente el tema del túnel, el tema de la luz, el tema de esos familiares ya fallecidos que vienen a recibirte, esa sensación de amor que los invade de una forma
que ellos son incapaces de describir, que no es un amor humano. Muchas personas dicen ver lo que consideran en su guía espiritual o en lo que creen, como es el caso de Jesús, de Dios. Dicen ver ángeles, dicen que son capaces de ver escenas que están ocurriendo en otros lugares, son con gente de su familia, con gente a quienes quieren. ¿Y por qué es importante lo de Eben Alexander? Porque durante muchos años, desde que comenzaron a darse a conocer estos fenómenos, los científicos han establecido que esto no es más que un intento del cerebro por mantenerse vivo y que toda esta experiencia que ha sido documentada en todos los países del mundo y que mucha gente se ha dedicado a estudiar durante mucho tiempo, es realmente el resultado de que el cerebro, en ese momento en donde ya está faltándole el oxígeno para poder irrigar todo lo que es el funcionamiento cerebral, que ustedes saben que el cerebro es la computadora que mueve todo en el cuerpo, ellos dicen que esto pasa porque el cerebro simplemente está muriendo y tiene alucinaciones, la persona que está pasando por esa etapa. Pero en el caso de Eben Alexander, que es un neurocirujano, él ha investigado y él como especialista en esta materia, él dice que no hay forma de que su cerebro hubiera producido alucinaciones o sueños en el estado en el que se encontraba. De hecho, sus posibilidades de sobrevivir, dice él, eran apenas un 2%. Así es. Y de hecho, él, por eso traemos el caso a colación, porque él como estudioso del cerebro, estableció desde un principio, no él solo, sino muchos de sus compañeros que eran de su propia especialidad, de que en la condición de la infección tan grande que tenía en el cerebro cuando estuvo postrado, era incapaz incluso de tener conciencia de sí mismo porque no tenía recuerdos, su cerebro estaba completamente apagado. Entonces, por eso es tan importante, porque queremos mostrarle estas dos caras de la moneda. La parte científica que dice que cuando una persona atraviesa por ese umbral donde dura varios minutos muerto clínicamente, esta falta de oxígeno es la que genera estas experiencias. Lo curioso es que las experiencias se parezcan tanto de paciente a paciente en todo el mundo, en diferentes culturas. Es cuando menos curioso que estos relatos tengan una estructura muy similar si se supone que son resultados de un cerebro que agoniza, pero de un cerebro de cualquier persona en el mundo que debería tener alucinaciones completamente erráticas y distintas. Y mira, hay eso que me dices de que son intentos del cerebro de tratar de mantenerse vivo. O sea que nada de lo que viste es real, ¿no? Eso es lo que plantea la ciencia. ¿No? Bien, entonces yo tengo el caso de Penny Whitbrod, de Kentucky. Enfermera, ¿ok? Tiene una reacción alérgica y se inyecta esta epinefrina, ¿no? Para evitar eso y sentirse mejor, pero de todas formas no se siente tan bien y va a la emergencia del hospital. Resulta que en la emergencia la atiende una enfermera que ella considera que es muy ineficiente. Y de hecho lo que pasó por su cabeza fue, bueno, ya de aquí no salgo viva porque esta muchacha es muy incompetente. Firmé con los carmelitas. Exacto. Y resulta que así fue. La muchacha la dejó ahí en emergencia. Le pregunta, pero ¿y qué tú has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú viniste? Dice, no, que tengo o sea, dentro de su dificultad física para respirar, para hablar, le dice que no, que tengo un episodio alérgico. Y dice ella, sí, me inyecté epinefrina, pero no me siento bien. Dice, pero si ya te inyectaste epinefrina, ¿para qué viniste? Dice, bueno, no me siento bien todavía. Y resulta que la ponen en el área de espera de emergencia y cuando ella ve que no se siente bien otra vez, se inyecta otra dosis. Y el efecto calmante dura unos 15 minutos, pero ya después de eso empieza a respirar con muchísima dificultad hasta el punto de que otras enfermeras en otra parte del hospital, del área de emergencia, la escuchan y van y la atienden rápido, la llevan al área de cuidados intensivos, la ponen en una cama y ahí llega de pronto su esposo y ve cómo está ella con esta situación y el esposo dice, pero la van a dejar morir, atiéndanla, dice, y un doctor le dice, de esos genios, no, ella todavía está bien, ¿no? Y resulta que de buenas a primeras se va negro, como decimos nosotros, ¿no? Y era dominicano el doctor. Entonces, como ven que es tan complicado, le inducen un coma. Y a medida que ella va entrando en ese estado de coma,
ve esto que siempre hablamos, el túnel, negro todo, oscuridad por todas partes y siente como que no se puede mover. Y ve que poco a poco va teniendo un poco más de control sobre sí misma, puede caminar, puede mover, pero no ve nada en ninguna parte, ni arriba, ni abajo, ni atrás, adelante, nada. Y en un momento, ya en otro momento, ve que hay una luz a su lado izquierdo y lo que hace ella es que vuela hacia esa luz. Ella dice que puede volar. Y cuando llega al final de la luz, ve como una ventana hacia la habitación donde ella estaba ingresada en el hospital. A partir de ahí, ella trata de entrar, pero no puede y se llena de angustia y de frustración de que no puede, de que ve toda la situación y se siente impotente y algo la succiona otra vez hacia lo negro. Y ahí vuelve ella otra vez. En otro momento ya despierta de nuevo dentro de este túnel y toda esa oscuridad y ve la luz de nuevo, se acerca a la luz. Pero en este momento, otra cosa que es común dentro de estos relatos es, ya ella no ve una pared, ella lo que ve es como una burbuja, como una gelatina. Entonces trata de entrar la mano, de extender y llega hasta donde su hija que estaba en la habitación. Y ya ahí no solamente puede ver, también puede escuchar. Y puede escuchar los pensamientos de su hija. Puede ver cómo su hija se sentía mal. Ella dice que su hija era bastante, digamos que tenía mucha personalidad, mucho carácter. Y lo que ella pensaba en ese momento, su hija, que era que estaba muy preocupada por su mamá, su salud, la angustia de si la vuelve a ver o no. Ella sabía que su hija nunca le iba a decir eso, pero estaba escuchando lo que su hija pensaba. Y vuelve otra vez, eso todo la llena de angustia y vuelve otra vez a lo negro. Y en un momento se traslada hasta Wisconsin, Kentucky, Wisconsin, estados diferentes de Estados Unidos. Ahí en Wisconsin vive su hermana. Y ella entra al carro con su hermana. Estaba desandando. Estaba desandando, exactamente. Entra al carro con su hermana y ve que su hermana está escribiendo un mensaje. Y el mensaje textualmente decía, espera chico, ya voy. Cuando ella despierta del coma, 5 días después, que fue cuando despertó, confirmó que su hermana escribió eso en el celular en ese momento en el que ella vio que escribió el mensaje. O sea, ya ahí se cae la teoría de que es que tu cerebro trata de mantenerse vivo y está imaginando Era cosas. una prueba de que ella de vio que esa ella información. vio eso el momento en que lo escribió. Algo irrelevante, pero le sirvió de prueba. Entonces, ya ella vuelve otra vez al área negra esta y ya empieza a ver una luz que se acerca a ella, una grieta dentro de esa oscuridad, una grieta por la que atraviesa luz y está preocupada, dice, ¿qué pasa? Y ve la silueta de una persona con brazos, pelirroja, y la silueta le dice, tranquila querida, todo está bien. Y dice ella, pero yo conozco esta voz. Y todo en su entorno, todo lo que era negro, se va entonces iluminando. Y resulta que quien era su abuela. Y su abuela le dice, recuerda cuando tú eras niña que yo te decía que la muerte no existe, que es simplemente un paso más. Y yo no estoy muerta, yo estoy viva, me estás viendo. Pero la abuela había muerto hacía años atrás. Y luego de eso, ya entonces ve una fuerte luz, una luz mucho más fuerte. Y resulta que era Dios. Y ahí le pone varios ejemplos. Por ejemplo, ella preocupada dice, pero ¿por qué tú me dejaste cuando mi esposo me dejó, los niños y no sé qué? Y le va explicando situación por situación el origen de las cosas. Y lo más curioso es que esa enfermera que ella criticaba, según lo que ella cuenta, Dios le mostró el pasado de esa enfermera, que fue una niña abusada, maltratada, con una niñez, una adolescencia sumamente traumática, y a partir de ella pensó, wow, ella hubiera sido una psicópata, pero decidió ser enfermera. Es deficiente, pero está haciendo lo mejor que puede, porque tuvo una niñez y una formación que no le permitió ser más que eso. Y siempre he aprendido de ti, te lo digo siempre. Lo que yo más he aprendido de ti y que me llevo todos los días es nadie da lo que no tiene, lo que no puede. Y en ese caso ella entendió eso de esa enfermera. Y ahí Dios le dijo que no, que eso era simplemente como un viaje, que ella iba a volver y no sé qué. Y resulta que volvió a su cuerpo. Ahí la vio. Y cuando se despierta le dice a la enfermera, yo estaba con Dios ahora mismo, hace 5 minutos.
Y dice la enfermera muy incrédula, sí, pero no la misma enfermera, sino otra. Sí, muy bien. Bueno, parece que necesitas descansar. Y pasa la familia y todo y le cuenta lo mismo. Y le dice al esposo que sí, que vio a Dios y a la hija también y nadie le creyó. Hasta que la enfermera le dice, sí, salgan para que ella descanse un momento. Y supuestamente en ese momento Dios entró a su habitación también. Y le dio una especie de susto porque no se estaba esperando eso. Y fue una historia bastante bonita porque a partir de ahí ella aprendió a ver las cosas desde otra perspectiva. Aprendió y fue un crecimiento como ser humano de que las cosas no son necesariamente como tú la ves. Tú no sabes qué hay detrás. Tú no sabes qué vivió una persona para tú juzgarla de la forma en que lo haces. Y ese caso fue fascinante porque precisamente en el caso de Eben Alexander y de este caso de esta chica, en los dos está eso en común, en aprender, en vivir esa experiencia para un propósito. En el caso de Alexander y en el caso de ella en específico, Dios le dice que divulgue el mensaje para que la gente lo crea. Y así ella se ha encargado ahora de hacer estas charlas motivacionales y lo está dando a conocer. Y en el caso de Eben Alexander, un científico. 3 libros se escribió sobre su experiencia. Un neurocirujano que viene formado de la ciencia toda la vida, pero cree en esto porque lo vivió. Y ojo, en el caso de Eben Alexander, me encantó esa historia, me encantó, sobre todo por esa parte de aprendizaje de ver el otro lado, de que nadie llega a ser como es sin un poquito de ayuda de sus experiencias y que como nosotros no conocemos la experiencia o las experiencias de otras personas, pues no tenemos toda la información disponible para poder juzgar. Por eso no se puede juzgar a nadie. Sí. Pero en el caso de Eben Alexander, hay un dato muy interesante. Como tú bien dices, él viene de una familia cristiana, pero él se forma en una de las universidades. Las universidades en Estados Unidos son ambientes completamente antirreligión. Hasta hace algunos pocos años comenzaron a hacerse investigaciones en relación al tema de la conciencia, que no era más que era una información que se tenía como eso, como temas paranormales, pero los ambientes universitarios son completamente limpios de todas estas creencias. Incluso muchos científicos tienen un sesgo de que no tocan esos temas porque les resta algún tipo de respeto dentro de la comunidad científica. En el caso de Eben Alexander, él no ve un Dios. Su experiencia con este ser de luz era una mujer, dice que una mujer bellísima, pero no era una experiencia, quizás estaba relacionado con esa negación de entender el mundo desde un punto de vista cristiano o teológico. Entonces yo creo que eso es un dato que es sumamente importante. Y esa historia que acabas de comentar se parece mucho a otra historia, a la historia que yo te voy a contar, que les voy a contar, sobre un pequeñito de 4 añitos, apenas con conocimiento del mundo. Mire usted si tiene un muchachito en su casa de 4 años, lo que hace un niño de 4 años. Él se llama Colton Burpo. Colton, a los 4 añitos, sufrió una peritonitis. Y fue una peritonitis tan agresiva que le perforó el apéndice. Él se vio grave, lo llevan al médico. Su papá, por cierto, pastor de iglesia, lo llevan rápidamente, comienzan todo el procedimiento, la operación, pero Colton estaba tan grave que no le daban mucha esperanza a sus familiares. Sí. Y Colton entra a un cuarto de cuidados intensivos y en este momento comienza su experiencia. Él estaba básicamente al borde de la muerte. Su familia pensaba que no iba a pasar de esa noche y él dice que en ese momento cuando lo entran a la habitación de cuidados intensivos, él comienza a elevarse de su propio cuerpo. Él ve su cuerpo en la cama y va hacia una luz donde él entra directamente a esta luz y lo primero que ve es gente que lo viene a recibir. Dentro de la gente que lo viene a recibir hay una bebé muy pequeñita, una niña pequeña, más pequeña que él, que lo abraza. Y que él en su inocencia dice como que le parecía extraño
porque él no conocía a esta niña. Él dice que ve ángeles que le cantan para que no tenga miedo y que ve a Jesús. Y que Jesús se acerca a él y le dice, todo está bien, no tengas miedo. Mientras él está viviendo esta experiencia, su familia está en una habitación que estaba preparada para estas personas que tenían familiares que estaban agonizando, que estaban ya en la última etapa de su situación médica. Y su padre estaba orando en ese momento, estaba llorando y estaba en oración. El niño sigue narrando cuando despierta que él veía cómo estos ángeles tenían varios asientos en torno a la figura de Dios, de lo que él consideraba que era Dios, y que todos ellos, los niños pequeños, estaban sentados en torno a Dios, como si tuvieran un lugar especial si un niño pequeño moría. Él comienza a vivir toda esta experiencia. Jesús viene, se sienta junto a él, lo tranquiliza, lo calma y le dice que todavía no es un momento, que todo estará bien. De pronto él vuelve a su cuerpo. Durante esa experiencia, también él va y ve dónde está cada una de sus familias, sobre todo su mamá y su papá. Su mamá estaba en otra habitación, estaba hablando por teléfono con alguien, y su papá estaba de rodillas orando por él. Cuando él despierta, él comienza a mencionar a su papá. Despierta súbitamente y grita que busquen a su papá. En ese momento, cuando él despierta, los médicos se sorprenden porque los signos vitales de Colton eran mínimos. Estaba a punto de morir. Y aún así él despierta. Y los médicos dicen que era simplemente un milagro, porque en la condición en la que él se encontraba no podía despertar. Un milagro, esa es la forma más fácil de describir todo ese tipo de cosas. Todas las cosas que no se pueden explicar. Cuando él despierta, comienza a narrarle todo esto a su padre, y efectivamente, incluso siendo su papá pastor, le dice, no, es que eso no puede ser, eso no sucedió. Él le dice, sí, papá, yo te vi, tú estabas orando, tú estabas reclamándole al Señor, tú le estabas diciendo a Dios que si valía la pena ser pastor, ¿por qué te ibas a llevar a este otro niño? Y en ese momento él se queda mirando a su esposa y el niño se voltea a su mamá y le dice, ¿y tú, mamá? Yo tengo 2 hermanas. Le dice ella, no, tú tienes una hermana, es Casey. Me dice, no, yo tengo 2 hermanas porque Jesús me dijo que tú tenías una bebé que murió en tu panza. Y en ese momento es donde es como el quiebre. Ellos se dan cuenta de que algo pasó y comienzan a hablar con el niño para tratar de sacarle toda la información que tenía acerca de esta experiencia que había vivido. Ahí le comenta que otros familiares fueron a recibirlo, que su hermanita lo recibió en el cielo, que él recuerda los ojos de Jesús, que Jesús tenía unos ojos hermosísimos, que él sintió un amor que él no podía explicar, que él vio a su mamá llorando en una habitación y hablando por celular, y que él escuchó todos los pensamientos que tenía su papá, que le estaba reclamando a Dios. Y es en este momento en donde ellos deciden en su iglesia dar a conocer la información, y de pronto la historia de Colton se volvió famosa a nivel internacional, primero en Estados Unidos y luego a nivel mundial. Tan famosa se hizo la historia de Colton que se escribió un libro sobre su caso y se hizo una película que se llama El cielo es real. Yo sé que hay mucha gente que la ha visto, pero no sabe que es inspirada en una historia verídica, que es la de Colton Burpo. Así que si no la han visto, se las recomiendo para que la vean. Se llama El cielo es real, donde narra toda la historia de lo que vivió este jovencito, recordemos, de 4 añitos, y que pudo decirle información, como dijeron sus padres más adelante, de cosas que él ni siquiera conocía. Porque el tema, por ejemplo, de la bebé que murió, el aborto que tuvo su madre, era una información que ni siquiera su comunidad ni sus familiares lo sabían, porque ellos mantuvieron eso en secreto y el niño no podía saber que eso había pasado. Entonces, me parece interesante el caso de Colton, sobre todo porque se conecta con otro caso que voy a hablarles muy brevemente, que es de una jovencita que se llama Akiane, en Estados Unidos también. Akiane, a diferencia de los casos de experiencias cercanas a la muerte, comienza a tener visiones a los 3 años del cielo. En este cielo, ella va y ella dice que comienza a hablar con Jesús y que Jesús le da dones.
Y ella, a esa edad, jovencita, desde los 3 años hasta los 9, comienza a escribir poesía, comienza a pintar y a dibujar con una experiencia que parecía una maestra de la pintura a la edad de antes de 9 años, entre los 3 y 9 años, y comienza a hacer una serie de cosas para la cual no tenía ningún tipo de experiencia ni educación. ¿Y qué sucede? Que dentro de todos esos cuadros que ella pinta, uno de los cuadros más famosos es el cuadro en donde ella plasmó a Jesús como ella lo veía en esas visiones del cielo. ¿Qué sucede? Que un día, cuando la historia de Aquianes sale también a la luz, uno de los cuadros que presentan en ese reportaje de televisión es el cuadro que ella hizo del rostro de Jesús, que no es un Jesús para nada parecido al que conocemos culturalmente. Este Jesús era moreno, tenía barba, tenía el pelo ondulado y cortito, no era el Jesús rubio, ojo azul, como lo vemos todos. Y cuando esta imagen sale, el príncipe de la paz, si quieren lo pueden buscar, que ella dice que es el rostro real de Jesús, esa pintura se llama El Príncipe de la Paz. Colton, en su ciudad, ve el reportaje en televisión, no sabe de qué está hablando el reportaje, solo ve la imagen, se detiene y le dice a su papá y a su mamá, ese es el rostro de Jesús como yo lo vi en el cielo. Y ahí es donde esas dos historias se conectan. Más adelante ellos dos se conocen y comparten sus experiencias. Pero ahí yo tengo una opinión que no iría en la misma línea de ellos. O sea, Jesús tiene solo una forma y se llama Jesús. No puede ser Mahoma, no puede ser Zoroastro, de otra religión. Exactamente. Buda. Entonces, ¿por qué? ¿O es la forma más fácil de explicarle a unos niños quién es el Hijo de Dios? Porque es de verdad para mí bastante contraproducente que tú tengas una figura física con características físicas de una deidad o del Hijo de Dios. Entonces, no creo en esa, no estoy diciendo que no sea cierto, pero no creo en que sea la forma creo que es una forma de decirlo para que dos niños lo entiendan y para que tal vez en el occidente lo entiendan, pero tal vez en otras partes del mundo sea de otra forma o haya tenido otras revelaciones otros niños explicando lo mismo y tal vez se refieren a las mismas figuras. Recuerda que eso lo vamos a tocar más adelante porque es un tema que se conecta con muchas otras cosas, pero recuerda que Jesús fue una persona histórica. Sí. Dios no. Dios es una interpretación probablemente de un plano diferente de existencia que la gente culturalmente le ha puesto nombre. Pero quizás la forma más idónea de presentarlo para que la gente entienda, lo que tú estableces yo lo entiendo, o sea, culturalmente, si yo soy un budista y yo tengo una experiencia cercana a la muerte, ¿a quién voy yo a ver? ¿Con quién me voy yo a encontrar? No va a ser con Jesús porque yo no creo en él, yo creo en Buda. Dejo el budismo de lado. ¿Verdad y me que meto sí? Yo voy a ver a Siddhartha Gautama en vivo y en directo cuando yo tenga esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, yo creo que para que la gente entienda ese punto de vista tenemos que hacer otro capítulo para explicar esas diferentes realidades que conviven dentro de la religión, pero que así como hay diferentes religiones del mundo que fueron creadas por figuras humanas, que son simplemente interpretación de un conocimiento superior que existe, pero que es menos conocido, pero simplemente las religiones vienen a ser una forma de lectura de la realidad. No significa que sea la realidad en sí. Entonces yo creo eso, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura. La cultura define la forma de un individuo de pensar, de proceder, o sea, este contrato social que existe entre cuáles son mis costumbres, cuál es mi religión, incluso la alimentación, todo eso es cultura y eso modela la forma en que uno visualiza la vida. Entonces, eso es un tema, yo creo que tendremos que hacerlo para un capítulo aparte, pero yo creo eso, creo que la experiencia de cada uno tiene que ver con su cultura, pero en el caso, por ejemplo, de Occidente y de la gente cristiana, tenemos que recordar que Jesús caminó en la tierra. Fue uno de estos maestros iluminados que existieron en diferentes culturas del mundo, que tiene un rostro y que quizás
por el tema de la iconografía cristiana que no ha modelado, sino que ha desvirtuado el rostro de Jesús, porque simplemente vemos imágenes que se han pintado de cómo lo interpretaban diferentes artistas, pero no específicamente el rostro de Jesús. Sí. Es que yo creo que ese pequeño detalle entre estos dos casos tiene una belleza implícita, de que dos casos de niños en diferentes ciudades hayan identificado ese rostro como un rostro real para ellos. Y así como dices que la experiencia de Colton fue replicada en la película El cielo existe, hay muchas películas que, aunque no son necesariamente basadas en hechos reales, algunas tienen como base alguna historia, pero no necesariamente son manifestaciones en el cine de estas historias. Hay muchas películas que revelan esto, por ejemplo... Y libros. Sí, y en el caso de películas, le digo a la gente porque la gente prefiere muchas veces más ver películas que leer. Recuerdo mucho la película La cabaña con Octavia Spencer, donde ella, bueno, no voy a decir mucho, pero precisamente te muestra eso, que Dios no es una figura, que Dios es una energía, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser lo que sea. Y así como está esa película, hay otras. Recuerdo, por ejemplo, una famosísima que es Ghost, la sombra del amor, pero también hay una que ahora no recuerdo, pero me encanta. ¿De qué trata? No es precisamente de estas experiencias cercanas a la muerte, pero esa de La cabaña la recuerdo mucho porque fue una de las más recientes. Bueno, la de Kevin Costner, que su esposa muere en Sudamérica. El efecto mariposa, creo que se llama. No, el efecto mariposa es la de cosa. Aston Kutcher, pero voy a buscar el nombre, voy a ver si lo o libélula, tiene que ver algo con La sombra de la libélula, o El misterio de la libélula, pero es así se llama. Esa película, es triste, pero es muy bonita. Muy bonita. Y ahí muestra precisamente, aunque no es el centro de la historia, te muestra cómo niños precisamente salen de sus cuerpos para llevar mensajes al protagonista, en este caso, que es Kevin Costner, pero no voy a decir mucho. Es una película muy bonita, si no la ha visto. Y la de Robin Williams también, de que sus hijos mueren en un accidente, luego... También. Esa película, sí. no me acuerdo el nombre, pero también se la recomendamos desde el punto de vista de Hollywood, un poquito inflado, pero para entender un poquito este concepto acerca de estas experiencias que puede pasar una gente durante esa etapa en la que tiene una muerte clínica. Y pues conozcan un poquito más de lo que hemos hablado esta noche. Y algo que no mencionamos es que hay una teoría que se ha desmentido porque en algunos casos tienen esa información, pero que cuando una persona muere pierde 21 gramos. De hecho, hay una película que se llama Exactamente, 21 gramos de Alejandro González Iñárritu. Con Sean Penn, con Sean Penn, protagonizada por él. Que lo que dicen que son esos 21 gramos es el peso del alma cuando sale del cuerpo. Pero se ha comprobado que unos pierden más de 21 gramos, otros pierden más, otros no pierden. Entonces, no necesariamente no tenían alma. Exactamente, pero no necesariamente es una teoría, porque ya se ha desmentido, porque no necesariamente todas las personas que fallecen pierden al momento 21 gramos. Entonces, la pregunta que les queremos dejar esta noche, para que ustedes también lo escriban en los comentarios. Por favor, de verdad, coméntenos si han tenido algún tipo de experiencia de ver a un familiar que estaba falleciendo en ese momento. ¿Cómo pasó? Cuéntenos todas sus historias para poder también compartirlas aquí en el podcast. Y la pregunta que se queda es, ¿qué piensan ustedes acerca de estas personas clínicamente muertas por minutos? ¿Es realmente una alucinación de nuestro cerebro sin oxígeno? ¿O es que realmente existe este momento de transición que todos hemos escuchado alguna vez, este famoso túnel y todas estas experiencias que viven estas personas? ¿Es real o es simplemente imaginación? Sí. Recuerden que nos pueden comentar todo lo que quieran. Recuerden suscribirse, también dar like al video, compartan el video con personas que creen que les interesen estos temas. Y nuestro correo paranormalrd@gmail, paranormal con AA, rd@gmail, para que nos escriba, nos cuente sus casos también,
o algún tema que quiera sugerirnos, pues por supuesto será bienvenido. Estamos preparando un contenido con invitados en las próximas ocasiones, así que seguimos trabajando para siempre llevar un mejor contenido. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio y será hasta la próxima.